Buenos días a todos. Pues quiero ir al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y el título del mensaje es La edificación que agrada a Dios. La edificación que agrada a Dios. Y no es casualidad que esta semana empecemos las obras, y esta semana hemos sido, como decía el pastor Benjamín, también hemos sido parte de la edificación del comienzo. Empezaron a vallar y empezaron a trabajar, y es un regalo del Señor el poder estar en este tiempo de edificar, de seguir edificando. El pastor también decía el jueves que no es solamente algo natural, sino algo espiritual se está edificando también en esta casa. Y qué bueno que el Señor no deja de edificar su casa. Constantemente está edificando su casa y está edificando nuestras vidas. ¿Lo hace contigo, hermano? No tienes que parar de edificar. Una vez el Señor nos dio un mensaje que se llamaba En Construcción, por esos carteles que en las carreteras, ¿no? O en algún sitio que dice En Construcción. Y hay algunas carreteras que son eternas, o obras que son eternas, no dejan de construirse. Pues nuestra vida es igual, estamos en construcción. Tienes que decirle a tu hermano, perdóname. Le puedes decir al que está al lado, perdóname, estoy en construcción. Sigo en construcción. Y el Señor quiere construir, seguir edificando. Quiero leer el Salmo 62, verso 6. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Salmo 62, 6 y 7. Y escribe David, podemos leerlo aquí en la pantalla también: solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Me gusta cómo termina, dice, nunca seré sacudido. Verso 7 dice, en Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Podemos decirlo, mi refugio está en Dios. El salmista llega a la conclusión de que Dios, solo Él es la roca de salvación, el lugar de refugio, el lugar seguro donde nunca seré movido, nunca seré sacudido. El Salmo 62, pero ahora en el verso 2, lo repite y hace algo similar. Dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, y agrega esa palabra, mi baluarte, y vuelve a repetir, nunca seré sacudido. Y es una afirmación de fe, y es una afirmación de confianza en el Señor. El enemigo viene a sacudir nuestras vidas. El Señor le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, para sacudirte, pero yo estoy orando, dijo Jesús, no para librarte, sino para que tu fe no falle, para que a pesar del sacudón tú te mantengas firme, para que a pesar del sacudón tú te mantengas estable. Y la palabra que aparece aquí, baluarte, tiene que ver con un refugio que hay en las murallas para los soldados. Es el lugar más seguro en la fortaleza. Es esa esquinita, esa casita en medio de una muralla, de un castillo, de una fortaleza. Es el lugar más seguro, porque los soldados estaban ahí tirando flechas, atacando y defendiéndose, pero el que estaba en el baluarte estaba protegido. El lugar más seguro. En los salmos también se le llama David, o en el Salmo 19 le llaman mi escondedero, mi escudo. Y toman la metáfora de este lugar, o toman la metáfora de ese lugar seguro para decir, así es Dios para mí. Es el lugar más seguro, es el lugar donde no tengo peligro de muerte, es el lugar donde voy a estar protegido. ¿Lo es para ti, mi hermano, el Señor? Puedes decir tú, Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi baluarte. Aleluya. David descubrió que a pesar de todo, Dios era para él ese escondedero, esa roca firme. Experimentó la confianza de habitar en un lugar seguro, en un lugar firme. Y termina
asegurando, porque lo que termina diciendo en el Salmo 62:2 es una seguridad. Nunca seré movido. Nunca seré movido. Quien habita en el Señor nunca será movido. Podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero el que está en el Señor permanecerá seguro. Dale un aplauso al Señor. En el año 2014 fuimos ordenados al ministerio y nuestro pastor Juan Carlos Parra nos envió a Ana y a mí a la ciudad de Granada. Íbamos a ir juntos como equipo, y luego el Señor mostró que éramos nosotros que íbamos a ir, y fue de gran sorpresa, pero ahí de la mano del Señor fuimos y comenzamos a vivir en esa ciudad, abriendo obra. Está a 3 horas de Murcia, donde estamos nosotros, y con todo el ánimo, con toda la fuerza. Pero un par de años después de un campamento de jóvenes, recuerdo a mi esposa le empezó a venir una jaqueca muy fuerte, un dolor muy fuerte de cabeza, que se empezó a prolongar, y en momentos de tensión, de estrés, incluso era cuando pasaba el momento de estrés, o cuando pasaba el momento de intensidad, cuando se relajaba, le atacaban unos dolores tan fuertes que no sabíamos qué era. Tuvimos que ir al hospital, tuvimos que ir al médico, y le hicieron diferentes estudios, pero hasta que dieron con el medicamento y con el tratamiento, pasaron varios meses que ella tenía que estar sola en una habitación, que a veces no dormía. Era tan intenso el dolor. Yo digo que si a mí me hubiese dolido la mitad, no hubiese aguantado, ¿no? Las mujeres parece que tienen el límite del dolor más fuerte, más alto que los hombres, ¿no? Y ella estaba, pero pasamos muchos meses y fue difícil, porque a veces teníamos que comer solos, hacer la comida para mis hijos. No podía contar con ella en las reuniones, y fue un momento de sacudón, fue un momento de temblar, fue un momento de pensar: Señor, pero si te estamos sirviendo, si estamos en lo mejor del tiempo. Pero pude encontrar en la roca de mi salvación ese lugar seguro. Pude encontrar la fortaleza en el Señor en momentos difíciles, y yo veía en ella también esa seguridad en el Señor y esa confianza en el Señor. Unos meses después fuimos a otro neurólogo que nos recetó un tratamiento, y gracias a ese tratamiento ella puede estar mejor, estar bien. De vez en cuando, todavía cuando tiene mucho estrés o mucha carga, le suelen venir esos dolores, pero ahí de la mano del Señor lo vamos llevando. Amén. ¿Qué sería de nosotros cuando vienen esas tempestades si no estamos cimentados en la roca? ¿Qué serían nuestras vidas si no tuviéramos al Señor? Yo a veces pienso ¿cómo lo hacen los que no tienen al Señor? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su seguridad en los momentos de debilidad? No hay para nosotros una seguridad que no va a venir nada. La seguridad es que la roca de salvación nos va a dar fortaleza, y en Él vamos a estar seguros. Amén. El secreto de la seguridad está donde estamos cimentados. Vamos a hablar de edificación, así que te quiero hablar de cimientos. La razón para no ser sacudido es estar plantado sobre la roca. Que mi vida se construya sobre la roca. Y en la edificación se lleva a cabo este principio. Las edificaciones tienen que estar plantadas en la roca. Cuando hacen los cimientos deben llegar a la roca firme. No pueden estar en arena, no pueden estar en tierra. Tienen que estar tocando un lugar estable. Aquí en Nueva York, las Torres Gemelas fueron por un breve tiempo las más altas de la ciudad. La Torre Norte. Yo he sido un apasionado de las Torres Gemelas, así que me sé todos los datos. La Torre Norte, el World Trade Center 1, medía 417 metros, son 1,368 pies. Y la Torre Sur, el World Trade Center 2, medía 415 metros, que son 1,362 pies.
Estas torres inauguradas en el año 1973 y derribadas el 11 de septiembre de 2001 en el ataque terrorista, tenían unos cimientos de 25 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 7 plantas hacia abajo. ¿Y sabes qué? Cuando las torres cayeron por el choque de los aviones, el problema de colapso no fueron los cimientos, fue la estructura, ¿verdad? Que se tambaleó, que se debilitó a causa del fuego. La malla externa con la que estaban cubiertas las torres, pero no fueron los cimientos. Aún ahora en el museo subterráneo, en el 911 National Memorial, que está ahí en las torres, en la base donde estaban las torres gemelas, aún ahí tú puedes entrar. No sé si alguien ha estado allí, pero puedes entrar y puedes ver aún los cimientos de las antiguas torres, las estructuras de las antiguas torres, y te das cuenta que el problema no fueron los cimientos. Aún a pesar de la catástrofe, los cimientos estaban fuertes. Y quiero decirte que hay momentos en que nuestra vida se puede derrumbar, se puede venir abajo, pero si los cimientos están en Cristo, permanecerán seguros. Amén. ¿Dónde tienes los cimientos plantados? ¿Dónde tenemos los cimientos plantados? Sabes que ahora, digo sabes como si no lo supieras, pero en homenaje a las Torres Gemelas fue levantado en el 2014 el One World Trade Center, también llamado el Freedom Tower, que mide 541 metros, 1,770 pies, y es el edificio más grande de todo el hemisferio occidental, con unos cimientos de más de 20 metros también de profundidad. Y esto nos hace ver algo importante y algo interesante. A mayor altura necesitamos mayor profundidad. Queremos crecer hacia arriba, debemos crecer hacia abajo. Queremos que se vea, mira, ese edificio se ve desde todas partes de la ciudad. Y a veces nosotros queremos que se vea nuestra vida, queremos que se vea nuestro ministerio, queremos que se vea lo que hacemos, pero ¿cómo de profundo estamos cavando? ¿Cómo de profundo está nuestra vida cimentada en la roca? ¿Está cimentada en la roca? ¿Hemos trabajado hacia abajo? ¿Estamos profundizando? La pregunta que nos debemos hacer hoy es la siguiente: ¿dónde está cimentada nuestra vida? Hemos aprendido que los cimientos son súper importantes. ¿Cómo puede mantenerse un edificio tan alto? Si las torres no hubiesen sido atacadas, hubiesen permanecido décadas, cientos de años más. Dios quiere que nuestra vida sea eterna y que permanezca. Por eso Él quiere traer hoy esta palabra acerca de los cimientos. El Señor dijo: busca a tu Padre que está en lo secreto, y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cavar hacia abajo para que se vea hacia arriba. Profundizar para luego poder edificar. Me gustaría contarte una historia, y es el cuarto de oración de Susana Wesley, una mujer que nació en el 1670. Fue madre de 19 hijos. John y Charles Wesley, fundadores del metodismo. Criar tantos hijos en la pobreza con un marido ausente no le dejó mucho tiempo para orar. Pero ella hacía una cosa: cada día se sentaba en una silla y se echaba su delantal de cocina por la cabeza, y ese era su cuarto de oración, su cuarto secreto. Sus hijos sabían que cuando mamá estaba así, no había que molestarla, no se podía interrumpir, porque debajo de ese delantal oraba por sus hijos, oraba por la iglesia, oraba por su esposo, oraba por la obra de Dios. Años después, sus hijos se convirtieron en predicadores que encendieron un avivamiento en Inglaterra. John llegó a predicar a multitudes y dejó un legado imborrable en la historia
de la iglesia. El Padre que está en los cielos vio a Susana en lo secreto, debajo de su delantal, y la recompensó en público a través de sus hijos. Cava hacia abajo y Dios te va a recompensar hacia arriba. A veces no sé si te ha pasado que ves, yo veía que lo primero que hicieron ahí en el Bronx fue poner la valla verde. Y me llamó la atención porque luego en la ciudad vi en diferentes sitios que en todo lugar donde hay construcción hay una valla y la pintan de verde y luego ponen ahí las especificaciones, quién es el encargado de la obra, el teléfono y todo lo que hay. Y a veces yo he visto en mi ciudad una valla, pero no sé lo que está pasando del otro lado, y pasa mucho tiempo donde están construyendo y no ves nada. No sé si lo has visto. Una valla y tú dices, ¿qué estarán haciendo allí? Y te quieres asomar a ver qué están haciendo allí. Si es un edificio en construcción, pasan meses que tú ves movimiento de tierra y ves camiones entrar y camiones salir, pero no se ve ninguna estructura. El tema es que están poniendo todo el empeño en los cimientos. Tenemos que dedicar tiempo a los cimientos. Tenemos que dedicar tiempo a lo profundo. Tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a lo más importante. A veces pensamos que lo más importante es lo que está arriba, lo que se ve, pero déjame decirte por experiencia, lo más importante es cuando cavas profundo. Y es donde Dios se agrada y donde Dios se glorifica. Cuando el Padre se abre el cielo en el bautismo de Jesús y el Padre lanza esa palabra tan hermosa que a todos nos gustaría que nos digan: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Lo dijo. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿Por el bautismo de Jesús solamente? No, porque el bautismo fue la coronación de 30 años de obediencia. De 30 años de cavar en lo profundo. 30 años para 3 años y medio. Dios quiere que nos demos cuenta de lo importante. Y en esa obra, en esa valla, están muchos meses cavando y de repente comienzas a ver la estructura y luego viene todo rápido, o parece que avanza a más velocidad y hacen la estructura, ponen los ladrillos. Dice que rápido han levantado un edificio, pero han tardado mucho tiempo en poner los cimientos. Puedes decirle al que tienes al lado: se tarda tiempo en poner los cimientos. ¿Dónde estás poniendo tus cimientos? ¿Cómo estás cimentando tu vida? ¿Cómo estamos trabajando en nuestras vidas? Somos edificios de Dios, morada de Dios en el Espíritu, como iglesia y personalmente también. ¿Cómo está siendo edificada tu vida? Podemos confundirnos y poner nuestros cimientos donde no es. Algunos ponen sus cimientos en la religión. Y la religión es todo lo que hacemos humanamente para Dios. La religión son formas y ritos, y muchos edifican allí. Y algunos creen que por venir todos los jueves y todos los domingos a la iglesia, por vestir de una manera determinada, incluso por ofrendar o incluso por buscar a Dios, creen que están edificando. Pero en la religión no está. Otros creen que en las relaciones, cosas en común. Otros edifican ahí: oye, me siento bien en la iglesia, vengo y me siento bien, mi conciencia está tranquila. Pero déjame decirte, de esa manera no se edifica. Algunos edifican en el yo. Me siento en calma, me siento bien, Dios me da lo que yo quiero. Pero ahí tampoco se edifica. La palabra me dice que la roca de mi salvación es Jesús. Mi relación con Él es la que cimenta mi vida. ¿Cómo le hago a Jesús? Pastor, entiendo, todo bien, lo estoy pillando. En España dice, lo pillamos. Es cuando lo entendemos, ¿verdad? Lo estoy entendiendo. ¿Cómo le hago a Jesús, la roca donde yo edifico? Pues Jesús nos lo enseñó con esa famosa historia de los 2 cimientos. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, verso 47 y 48. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice así: todo el que viene a mí, dijo Jesús,
y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Verso 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? Sigamos en ese compromiso con oír su palabra y ponerla en práctica. Ahora vamos a entrar un poquito en ese versículo, pero seguimos leyendo el verso 49. Dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, diga conmigo, este no hizo nada. Otra vez, este no hizo nada. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la arena o sobre la tierra, sin echar cimientos. ¿Qué pasó con este? No echó cimientos. Y el torrente dio con fuerza contra ella. Y al instante, ¡pum!, se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Wow, Jesús lo da de una manera tan práctica y quiere enseñarnos cómo edificar. El Señor quiere enseñarnos cómo debemos cimentar nuestra vida. Analicemos primero el que edificó en la arena. ¿Me acompañas? Dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra. Número 1, se equivocó de terreno. Edificó sobre la tierra, no buscó la roca firme. Gloria a Dios que nosotros hemos encontrado la roca firme, la roca de nuestra salvación. Por mucho tiempo hemos edificado sobre la tierra, sobre la arena. Has querido edificar una familia y se te ha derrumbado. Has querido edificar un matrimonio y te ha salido mal. Has querido edificar un trabajo, una economía y no ha servido. A muchos de nosotros Dios nos ha dado una segunda oportunidad. A muchos de nosotros el Señor nos ha dado una manera nueva de construir. Nos ha enseñado que en Él podemos construir nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión. ¿Dónde estamos construyendo? Este segundo ejemplo, el ejemplo negativo de la historia de Jesús, nos está mostrando que la base era falsa, no era la roca, era un lugar inestable. Segundo, dice, edificó una casa sobre una tierra sin echar cimientos. El que no echa cimientos es superficial, no trabajó, no se esforzó, le dio igual. No podemos mantenernos en pie después de una tormenta si no hemos cavado profundo, si no hemos echado cimientos. No podemos querer que nos vaya igual que el que tiene a Dios como una roca de salvación cuando no trabajamos nuestra vida espiritual, cuando no nos esforzamos, cuando somos superficiales. No vamos a tener el mismo resultado. A veces creemos que porque Dios es bueno, Él nos va a bendecir. A veces algunos creen que Dios es el Dios hada madrina, o el genio de los 3 deseos, que frotan la lámpara y sale Dios y le puedes pedir un deseo. Pero Dios ha dejado estatutos, Dios ha dejado principios, que si andamos en ellos, Dios promete: honra a tu padre y a tu madre y vivirás por largos días. Algunos quieren vivir largos días deshonrando a los padres. No, son promesas condicionales. A Josué el Señor le dice: todo te irá bien, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Y a veces nos quedamos con esa promesa, pero al principio le dice: esfuérzate y sé valiente. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en la palabra de día y de noche. ¿Me sigues? Cavar profundo, poner cimientos. No podemos tener los mismos resultados. ¿Cuántas veces te has preguntado? Yo me he preguntado a veces: pero Señor, soy tu hijo, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Señor, soy tu hijo, ¿por qué no me van bien las cosas? Y al principio le echa la culpa a Dios. Como dijo Adán: la mujer que tú me diste
Pero no damos cuenta que la desobediencia nos lleva al fracaso. Cuando el Señor mandó a reedificar a los que venían de Babilonia después del cautiverio, el Señor les mandó a reedificar. Y le mandó a reedificar las casas, la muralla y el templo. Y dio unas instrucciones el Señor, con Nehemías, con Esdras. Pero hubo un momento en que estaban edificando solo sus casas, habían dejado la muralla a la mitad y el templo no habían comenzado. Y el Señor levanta a Ageo para que les exhorte, diga, decir que no es el tiempo, pero ya viene el tiempo. Es tiempo de cavar los cimientos, es tiempo de empezar a construir bien. No edifiques solo tu vida, edifica tu vida en Cristo. Así que el Señor le dice, sembráis mucho y recogéis poco. Os abrigáis, pero nadie se calienta. Bebéis, pero no sois saciados. Y lo que viene a casa yo lo aviento. Y muchas cosas que parece que caen en saco roto. ¿Te has preguntado tú también? ¿O soy el único que ha pensado eso? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no prospero? ¿Qué pasa que no avanzo? ¿Qué pasa que mi casa, que mi familia, que el ministerio? Pero es ahí donde surge la pregunta, ¿cómo estoy edificando? El Señor dice, es por vuestra causa que los cielos han negado su rocío. ¿Por causa de quién? El Señor dice, no me eche la culpa a mí. Como dice mi pastor, si no puede decir amén, diga ay. El Señor dice, por vuestra causa algo estamos haciendo mal. Y a este del segundo terreno también le vinieron tormentas. Dice, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. ¿Sabes qué? Todos vamos a sufrir tormentas, todos vamos a sufrir tempestades. No estamos aislados del mundo, estamos en el mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que los libres. También sufrió tormentas, también vinieron pruebas y se desplomó al instante. La derrota fue inminente. Dice Jesús que así son los que escuchan la palabra, pero no la practican. ¿Te has preguntado por qué teniendo al Señor en algunas ocasiones vivimos en derrota? Pero el otro ejemplo dice el verso 48, el que escucha mi palabra y la pone en práctica es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Cavar hondo significa trabajar. Cavar hondo significa esforzarse. Cavar hondo significa buscar, invertir, hacer lo correcto. Cuando Jesús llegó a la playa y los discípulos llevaban toda la noche pescando, ¿por qué crees que Jesús les dice, oye, estáis pescando en la orilla? Vosotros tenéis que saber que los pescados están en lo profundo. ¿Qué les dijo Jesús? Boga mar adentro, esfuérzate un poco más. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. El cavar cimientos no es fácil. El cavar cimientos no es agradable. A veces nadie lo ve. A veces nadie ve el esfuerzo. A veces nadie ve. No es muy gratificante al principio. Pero estamos cimentando y basando nuestra vida de la mejor manera. Echó cimientos, dice cavó hondo, luego dice echó cimientos, puso por obra la palabra, se esforzó. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y Dios al que más le da, más le demanda. Y vosotros sois una casa que Dios os ha dado mucho. Amén. Y Dios nos va a demandar las palabras que nos ha dado. Y Dios va a demandar los principios que nos ha dado. ¿Están funcionando? ¿Están funcionando los principios de Dios? No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas veces me he avergonzado? Porque en mi vida no funcionaban.
y he creído que es Dios, pero el problema he sido yo que no funciona. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para transformar, es poder de Dios para cambiar. Es poder de Dios para mejorar las vidas, las familias. El evangelio es poder y tiene que funcionar. Yo le decía a mi mujer, tenemos que ser mejor que los vecinos. Si la vecina grita, tú gritas menos. Si los niños se pelean, los nuestros tienen que pelear menos. Tenemos que ser mejor que nuestro vecino. Tenemos que ser mejor que nuestros compañeros de trabajo. A veces vamos y vemos a los compañeros de trabajo destrozados. Una vez un compañero de trabajo vino a mí en un momento de tristeza. Lo había dejado su novia de muchos años. Y vino a mí y yo ese día estaba fatal. Estábamos en un trabajo donde Dios me estaba procesando. Fue mi último trabajo secular y tenía una jefa que era terrible y yo que estaba ahí, mi carácter siendo procesado, y había muchas luchas y yo no estaba bien y yo estaba luchando con mi carne, luchando con esa responsabilidad. Y este amigo vino en ese momento y digo, si yo estoy peor, ¿qué te voy a decir? Yo necesito que me ministren a mí. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo tu vecino, tu compañero te va a pedir ayuda si a veces no estamos bien, no estamos para servir? Un par de años después volví, y el día que volví, este compañero me recibió con un abrazo fuerte y me contó todo el problema que tenía, y yo ya estaba bien para poder ayudarle. Dice que esta segunda edificación sufrió tormentas, sufrió tempestades, también vinieron pruebas. No te sorprendas por el fuego de prueba que te ha sobrevenido. Pero ¿sabes qué? Termina diciendo el versículo, el 48, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Bien construida. Anhelamos que nuestras vidas sean bien construidas en el Señor. Amén. Las dificultades muestran cómo estamos edificando. Las dificultades muestran cómo estamos edificando. ¿Cómo se prueba algo si está bien construido? Pues probándolo de alguna manera, ¿verdad? Las dificultades muestran cómo estamos edificando. Y quiero contarte una historia. El puente de los hermanos se llama, sucedió en Hungría. Es una historia verídica del año 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 12 hermanos ingenieros civiles, Miklos y Aaron, regresaron a su aldea destruida por los bombarderos. El puente que conectaba su pueblo con la ciudad vecina, crucial para el comercio y la reconstrucción de la ciudad, había sido volado por los nazis en la retirada. Y ambos hermanos, que eran ingenieros civiles, decidieron reconstruir ese puente. Y Aaron, que era práctico y veloz, ¿te has dado cuenta que los hermanos no son iguales? Son distintos. Aaron, que era práctico y veloz, improvisó un puente de madera en solo 2 semanas. Y dijo, ya está. Aquí está el puente. Y todo el pueblo le aplaudió, todo el pueblo se alegró. Era funcional, era liviano, conectaba los 2 pueblos rápidamente y fue celebrado como un héroe. Miklos, el otro hermano, en cambio, desapareció por un tiempo. Se fue a la montaña, recolectó piedra, estudió el cauce del río, trabajó con un pequeño grupo de albañiles durante meses. Muchos lo criticaron. Te fuiste en vez de ayudar a tu hermano. Lo dejaste solo. Tu hermano lo logró y tú no estabas presente. No pierdas el tiempo con piedras y mapas. Pero Miklos no se detuvo. Ese invierno, una gran crecida arrastró y arrasó el puente de Aaron. La gente volvió a estar aislada. Fue entonces cuando Miklos, sin decir nada,
quitó la lona de su obra maestra. Lo había construido un poco más arriba, donde el río era más estrecho y las corrientes eran más controlables. Su puente resistió la prueba del tiempo. De hecho, todavía está en pie hoy. Construir bien toma tiempo. Construir bien toma esfuerzo. ¿Dónde estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? Lo que se construye con prisa puede ser útil hoy, puede ser útil por un momento. Lo que se construye con profundidad perdura. Dale aplauso al Señor. Es como el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? No me voy a meter mucho ahí, pero tú sabes que había 3 cerditos hermanos que construyeron. Y uno construyó una casa de paja, la otra de madera y el otro de piedra o de ladrillos. Y ahí fue que vino el lobo y sopló la primera casa y la echó abajo. Así que el cerdito que había fabricado con paja tuvo que salir corriendo y se metió en la casa del hermano que tenía la casa de madera. Y ahí vino el lobo y sopló, le costó, pero terminó derribándola. Así que salieron los 2 cerditos corriendo y se fueron a la casa del hermano que había construido de piedra, de ladrillo. Y dice el cuento, termina diciendo que el lobo sopló y se cansó y terminó huyendo. ¿Sabes qué? El lobo puede soplar, pero va a terminar huyendo cuando hemos construido sobre la roca. ¡Aleluya! Sopla, que aquí estamos seguros. Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Si leemos la última parte, el huirá de vosotros, decimos, qué bueno, el diablo va a huir. Pero leamos lo primero: someteos a Dios, resistid al diablo. Hay una parte que hacemos nosotros, hay una parte que nos corresponde. Puedes decirle al que tienes al lado: hay una parte que te toca. ¿Cómo estamos edificando? Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice de qué manera comenzó a edificar. Tú sabes que la iglesia de Corinto era una iglesia en una ciudad muy moderna. Es como si ahora plantáramos una iglesia en Las Vegas. Corinto era una ciudad así, cosmopolita, de comercio. Corinto era una ciudad muy moderna. Era una ciudad donde había de todo, lo mundano también. Y Pablo les habla en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 3, les intenta conectar con la casa espiritual en Jerusalén. Y les intenta hacer ver que ellos eran parte de la iglesia, que eran parte de la familia. Y les argumenta diciendo así, 1 Corintios 3:10, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: por la gracia que Dios me dio, está escribiendo Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Mira Pablo cómo lo hizo, como un experto en construcción. Hemos escuchado a nuestro pastor que estaba buscando quién había construido la iglesia esta por donde pasaba por el camino. No cualquiera puede construir. Y el domingo pasado tuvimos aquí a los constructores, oramos por ellos y les conocimos. No le podemos confiar algo tan preciado a alguien que no sabe construir. Y Pablo dice: yo eché los cimientos como un experto en construcción. Y dice: ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Yo quiero hablarte aquí, mi hermano, porque todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y Cristo, como Pablo, echó un fundamento como buen constructor. Amén. Y nuestros pastores y la casa espiritual es una casa fundamentada en la roca. ¿Alguien puede decir amén?
Pablo le decía a la iglesia de Corinto: tranquilos, que el fundamento es fuerte, que el fundamento es firme, que los cimientos son sólidos. Yo quiero decirte, hermano, aunque tú ya lo sabes, tranquilo, porque los cimientos de esta casa son sólidos, porque el fundamento de esta casa espiritual es fuerte. Tranquilo, porque Cristo es la roca donde está cimentada esta casa. ¿Sabes por qué? Porque a través de los años ha permanecido. Porque vino el lobo y sopló en diferentes momentos de la historia de esta casa. 40 años vamos a cumplir el año que viene. Bueno, según la revelación del pastor Juan Carlos, ya lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Este año. Y muchas veces hemos sentido el viento, el soplido del enemigo, pero esta casa aún permanece firme. Esta casa ha permanecido en el nombre de Jesús, porque está cimentado sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, pero nunca será removida. Pablo dice: yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros se edifican, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Verso 11: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Aleluya. El fundamento no se puede mover. Pueden venir otros a construir, pueden venir otros a edificar, pero cuidado el fundamento. Tu vida puede seguir siendo edificada, tu vida debe seguir siendo edificada, pero cuidado de no mover el fundamento. No puedes cambiar el fundamento. El apóstol Pablo habla de un fundamento, y el fundamento se le llama también la piedra angular. Esa piedra angular tenía una forma perfecta en sus ángulos y servía para dar solidez y dirección a la construcción. La piedra angular en años atrás, al menos en España y en Europa, se dejaba ver el nombre del arquitecto y la fecha de la construcción. En la piedra angular, que es Cristo, ahí está la fecha, porque desde Cristo se empezó a contar la historia. Y ahí está el nombre de Jesús en esa piedra. La piedra que le da fuerza y dirección. Sabes que la piedra angular era perfecta en sus ángulos y la ponían según querían que esté orientada la casa. Si querían que estuviera al norte, pues uno de los ángulos daba al norte, y a partir de ahí construían los muros de la casa. Así es con Cristo. Cristo es la piedra angular. Él da dirección a su casa, Él da solidez a su casa. Él va guiando hacia dónde tenemos que construir. Si construimos en Cristo, todo saldrá bien. Cuando Pedro y Jesús tienen esa conversación, cuando Jesús le pregunta, Mateo 16:15, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro le estaba diciendo es: eres el Mesías esperado, eres el Dios mismo. Cuando dice eres el Cristo, eres el Mesías que estábamos, eres el Salvador y eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo. Por eso Jesús le responde, verso 17, Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, verso 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es sobre la revelación celestial de que yo soy Jesucristo el Mesías, Salvador y Dios. Voy a edificar lo que va a ser mi iglesia. Esa es la base de mi edificio. Por eso todo el que viene al Señor tiene que reconocerle como Señor y Salvador. Por eso la base de nuestra fe es reconocer al Señor como Salvador y Señor. Algunos le reconocen como Salvador, pero no como Señor. Algunos vienen y son salvos, pero no le hacen el Señor de su vida. Diga conmigo,
A veces queremos los beneficios del Señor y no la demanda del Señor. Pero el Señor quiere que le hagamos Señor y Salvador. Por eso alabó a Pedro en la revelación. Dijo, esto, Pedro, no puede venir de ti, esto vino del cielo. Esta es una revelación celestial. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo en el verso 12, estábamos ahí en 1 Corintios 3:12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, paja. ¿Y sabes qué veo, hermano, aquí? Veo una libertad que Dios nos da para edificar. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, mirad, la base es buena, la base es Cristo, el fundamento yo lo puse como un buen constructor, pero ahora es tu responsabilidad cómo estás edificando tu vida. Y tú puedes usar y entregar los mejores materiales, puedes usar oro, plata, si te das cuenta va bajando de calidad, oro, plata, joya, madera, heno, paja. Cuidado con ser el hermano primero de los cerditos. Cada uno de nosotros somos libres de edificar como querramos, con más o menos sacrificio, con más o menos inversión, con más o menos interés. Hay muchos que están en la roca pero que edifican pobremente. Hay muchos que están en la roca de salvación, están con cimientos sólidos, pero luego su vida no dice lo mismo. Hay un edificio en Murcia que yo no sé los años que lleva allí, pero desde hace 25 años casi que yo llegué, lo veo igual. Está en las estructuras, en la entrada de Puente Tocino, en el Atalaya. Está en la entrada y está la estructura sola. No sé si lo has visto, pastor. Está la estructura sola, alto y la estructura, pero lleva años así. ¿Le hicieron buenos cimientos? Sí, seguramente. ¿Hicieron estructura firme? Sí, pero luego no siguieron edificando. ¿Cómo estamos edificando? Es nuestra responsabilidad cómo edificamos. Dice el verso 13. Uno puede edificar como quiera. Dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Y el fuego tiene que ver con la prueba. El fuego tiene que ver con el momento difícil. Es ahí donde se ve el verdadero cristiano. Es ahí donde se ve dónde está cimentada tu fe. Es ahí donde se ve el tiempo y la dedicación que hemos requerido para cavar hacia abajo. La dificultad probará cómo hemos estado construyendo. Verso 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. ¡Wow! Qué hermoso será cuando acabe nuestra vida y la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros haya permanecido. No hay mayor recompensa que esa. Que vengamos al Señor cuando Él venga o cuando nosotros vayamos con Él y que el Señor nos pueda decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos alabe como alabó a Jesús. Que el Padre nos alabe como alabó a Cristo. Porque había sabido edificar. Verso 15. Y la Biblia es sabia. Pero si la obra se consume, el constructor, escucha, sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Dile a que está a tu lado, se salvará. Pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. En la escuela, recuerdo cuando pasábamos de curso, de grado, a veces decíamos, pasé raspando. O por los pelos, ¿no? Pasé por los pelos. Yo no quiero pasar a la eternidad por los pelos ni raspando. Dice, se salvará, pero como aquel que escapa de un muro de llamas.
Dios quiere algo más de nosotros. Amén. Pero si construimos con materiales preciosos, esa obra permanecerá y tendremos victoria. ¿Con qué materiales estamos edificando? Número uno, ¿estamos edificando sobre la roca? Sí, pero nuestra responsabilidad es edificar con buenos materiales, con materiales preciosos. Pablo dice, puede edificar con oro, con plata, con joyas, con madera, con heno, con paja. ¿Con qué vas a edificar tu vida en el Señor? Y orando recibía 5 materiales preciosos con los cuales podemos edificar una vida para Dios. El número 1 es la dedicación. Dedicación. Y tiene que ver con tiempo de calidad para el Señor. Esmero, atención, dedicación. Tiene que ver con santificación también, apartado para Dios. Pero tiene que ver con esa dedicación, con ese tiempo que yo le doy al Señor. Número 2, pasión. Es otro material con quien yo edifico mi vida en el Señor. Y la pasión tiene que ver con fuerza, con darle mi fuerza, darle mis años, darle interés a las cosas de Dios, amor, entusiasmo. ¿Estás apasionado por Jesús? ¿Estás apasionado por su obra? ¿Estás apasionado por lo que Dios quiere hacer en ti? Hay momentos difíciles donde nuestra pasión se apaga. Hay momentos difíciles donde nuestro ánimo decae. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir edificando. Yo a veces le he tenido que pedir al Señor, Señor, entusiásmame de nuevo, apasioname de nuevo, arde en mí, es lo que le decía Pablo a Timoteo. Aviva el fuego. Número 3, otro material para construir es la devoción. La devoción tiene que ver con entrega, con adoración, con prioridades. Y vosotros sois una casa que le adora al Señor con devoción, que le edifica al Señor con devoción, con entrega, con adoración, con prioridades. Lo que decía el pastor, nos vamos de vacaciones, pero que no sea durante la fiesta. Eso es tener prioridades para con Dios. Parecen pequeños detalles, pero para Dios eso cuenta mucho. Yo he visto vidas paralelas y he visto vidas que le han servido con devoción al Señor y han tenido un resultado de las vidas que no le han dado su devoción. Dios se fija en esas cosas. El cuarto material, yo apunté aquí responsabilidad, que tiene que ver con madurez y con constancia. Madurez y constancia. Necesitamos madurez. El pastor Tony nos hablaba el jueves acerca del número 30, que significa madurez, porque a los 30 años los sacerdotes comenzaban el ministerio. Habla de madurez, de responsabilidad y constancia. Y por último, fidelidad. 5 materiales. El último, fidelidad, tiene que ver con santidad, con pacto, con decisión. Yo quiero ser una persona que edifique con esto, porque edificar tiene que ver conmigo, porque edificar tiene que ver con lo que yo hago para el Señor y lo que yo soy en el Señor. Hay un trabajo que yo tengo que hacer, por eso yo le pongo estos materiales, lo repito: dedicación, pasión, devoción, responsabilidad y fidelidad. Edifiquemos sobre la roca y edifiquemos con materiales preciosos. Recuerda que si no puedes decir amén, di ay. Voy a la parte final. Lo que quiere el Señor hacer de nosotros. ¿Por qué yo tengo que edificar así? ¿Por qué me tengo que esforzar? No solamente por un beneficio personal, porque yo edifico mi vida en el Señor y yo crezco y yo maduro y yo me fortalezco y yo me mantengo en pie a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades. Por supuesto que es un beneficio para mí, pero hay un beneficio grupal, corporal, en que yo edifique bien para el Señor. Y vamos a leerlo en el
Libro de Efesios, capítulo 2, verso 19. Leo de la Biblia de las Américas, dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, le está diciendo Pablo también a la iglesia de Éfeso, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Diga conmigo, estamos siendo edificados. Y qué bueno que Dios trae apóstoles y profetas. Dios ha puesto en esta casa. Amén. Y ha edificado sobre ese fundamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Verso 21. Mira qué bonito: en quien todo el edificio, diga conmigo todo. Los del Bronx también, digan todos. Los de las naciones también, todos. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que vayamos creciendo, que seamos un templo santo en el Señor. Verso 22, y le dice Pablo a los de Éfeso, que se sentían un poco aislados: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Es lo que el Señor quiere. También vosotros, también tú, todos somos parte de ese edificio que el Señor está levantando. Es para Dios, para que Él esté agradado de esta casa. No solamente para un beneficio personal. Yo soy parte de un edificio que Dios está levantando en Nueva York. Yo soy parte de un edificio, de una casa espiritual. Se llama el Amanecer de la Esperanza, y Dios la sigue edificando. Yo soy parte de un edificio. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Lloramos con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran, porque somos parte del mismo edificio, porque somos parte de la misma casa. ¿Sientes esa cercanía con tu hermano? Ayer en la oración de la mañana, en un momento, el siervo Juan sintió que rodeáramos el lugar y nos tomáramos de las manos y cantáramos. Y estuvimos un rato ahí en círculo, tomados de las manos, como un solo pueblo, como uno solo, a una sola voz. Porque lo que a mí me pasa le afecta a mi hermano. Porque si yo crezco, yo soy más fuerte dentro del templo que Dios está edificando. Tenía otro ejemplo, pero lo voy a dejar, pero sí me voy a quedar con este. ¿Sabes que las características del suelo de esta tierra son particulares? Una de las características para poder edificar rascacielos en la ciudad de Nueva York, más precisamente en la isla de Manhattan, es su suelo. Contiene grandes rocas. Debido a esto, la base de estos edificios es muy sólida y ayuda a que estas edificaciones tan altas no corran peligro al caer. No sucede en otros lugares, pero todo Nueva York está cimentado, plantado sobre la roca. No sé si usted ha ido a Central Park. Yo fui el año pasado, y ahí en Central Park puedes ver que es un lugar donde no está edificado, donde está todavía natural, las grandes rocas. Incluso aquí en el Bronx pasamos cerca del zoológico ayer, y yo veía en el parque grandes rocas. Grandes rocas que hay en el terreno y hacen que la ciudad con más rascacielos del mundo se mantenga firme. Y yo sentía, hermanos, porque es algo que mucha gente se pregunta: ¿cómo en una isla tan pequeña tantos edificios? El secreto está en el cimiento. El secreto es dónde está cimentada la ciudad. Y así también creemos que esta casa espiritual está cimentada sobre la roca.
que la iglesia, el Amanecer de la Esperanza, en Nueva York, esté en Poughkeepsie o esté en el Bronx, en New Jersey, donde el Señor la lleve, va a estar cimentada sobre la roca. Y aunque vengan fuertes vientos, aún permanecerá. Aunque el lobo venga y sople, tendrá que huir de esta casa. Amén. Le creemos al Señor que las vidas y familias aquí edificarán con materiales preciosos, con esmero, con esfuerzo, con ánimo, con entusiasmo, con ilusión. Esta casa se edificó con un liderazgo fuerte, un liderazgo espiritual, con palabra, con adoración, con ofrenda, con servicio. Y creemos que crecerán a las alturas celestiales como rascacielos espirituales, porque han sido fundados en la roca que es Cristo. ¿Sabéis que esta iglesia y esta casa espiritual impacta a las naciones, impacta nuestras vidas? Que estamos a miles de kilómetros de aquí y se puede ver algunos rascacielos espirituales. ¿Sabes que los rascacielos se ven a la distancia? ¿Sabes que me impactó muchísimo cuando veníamos del aeropuerto la primera vez y cruzábamos el Cross Bronx y se veía la silueta de la ciudad desde lejos? Así sucederá en lo espiritual. Seguiremos creciendo a las alturas del Espíritu y nuestras vidas se podrán ver desde lejos. Muchos querrán ver, así como vienen a ver Manhattan, querrán venir a ver esta casa espiritual por lo que Dios está haciendo aquí, por lo que el Señor va a levantar en esta casa. El Amanecer de la Esperanza tiene buenos fundamentos, edifica seguro, edifica para la posteridad. Y así como el edificio que ha comenzado a construirse esta semana en el Bronx y los planes que hay para este edificio aquí en Poughkeepsie, el pastor nos contaba los planes de futuro que seguirán edificando aquí. Declaramos que así será también la edificación espiritual y será bendición para las próximas generaciones, porque los edificios perduran en el tiempo, lo físico, pero los espirituales mucho más. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Dios quiere seguir edificando esta casa. Dios quiere seguir edificando nuestras vidas. Lo ha hecho por muchos años, pero Dios quiere seguir edificando esta casa. Quiere que se levanten familias sólidas, familias fuertes. Quiere que se levanten ministros fuertes. Dios está preparando una generación, como nos dijo el viernes, también a través del pastor Josué, una generación que se levante con fuerza en esta casa. Y yo pensaba que el edificio que se construirá en el Bronx, que tardará al menos 2 años, lo van a disfrutar las generaciones venideras, ¿verdad? Donde quizá ellos sean los protagonistas de lo que pasa en la iglesia. Y ellos serán los encargados de llevar el testigo mucho más allá. Amén. Amén. ¿Puedo orar? Oramos. Señor, te bendecimos en esta hora. Te honramos, Señor, a ti. Yo te quiero dar gracias, Señor, por esta casa espiritual, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque ha sido un edificio sólido y firme donde muchos hemos podido encontrar un refugio, encontrar una fortaleza a través de este ministerio, Señor, en las naciones, en el mundo. Muchos hemos venido y hemos encontrado un baluarte en este lugar, una fortaleza, porque tú has sido la fortaleza de esta casa.
porque tú has sido el cimiento de esta casa, porque tú has sido, Señor, el escondedero. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que sigas edificando, Señor. Sigas edificando. Mira las vidas, Señor, de mis hermanos. Sigue edificando, Señor, cada familia, cada casa, cada vida, oh Señor. Sigue edificando, Señor. Creemos, Señor, que como sucede en lo natural, también sucederá en lo espiritual. Será una casa donde se edifiquen vidas para ti. Hombres y mujeres cimentados en la roca, trabajando en los cimientos para que tú seas glorificado, Señor. Rascacielos espirituales en esta casa, en esta ciudad. Muchos verán y querrán venir a observar qué está pasando aquí. ¿Qué estás haciendo, Dios? Yo te pido, Señor, que tú bendigas las familias, que tú sigas edificando la iglesia, y así, Señor, en este tiempo especial que comienza de edificación natural, tú puedas edificar tu casa espiritual. Y tú traigas, Señor, un nuevo entendimiento, una nueva revelación, un nuevo tiempo profético, un avivamiento, Señor. Como hablaste también el domingo pasado, Señor. Un avivamiento, un fuego, un viento del Espíritu Santo para seguir fortaleciendo, para seguir edificando. Te pedimos que nos ayudes a edificar con materiales preciosos. Que nos dé la fuerza, Señor, la dedicación, la pasión, la devoción, la fidelidad, la responsabilidad para seguir edificando nuestras vidas y esta casa. Y que tú puedas, Señor, hacer de nosotros un templo santo para ser morada de Dios en el Espíritu. Que tú te sientas agradado de nosotros aquí. Como hemos cantado, establece tu reino sobre nosotros. Somos tu templo, Señor. Somos tu templo. Yo te doy gracias, Señor, por tu bondad y tu bendición para con nosotros. Y gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Queremos ser la edificación que agrade a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mucha edificación. El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Qué hermosa palabra, poderosa, pertinente, oportuna, adecuada. Hermoso. Mientras Pastor Israel exponía la palabra, pues, y aplicaba, ¿no? Naturalmente el Espíritu me guiaba, haciendo un recuento, mirando las aplicaciones proféticas. Y la verdad que estamos en un momento muy, muy trascendental como iglesia, como casa espiritual y como casa profética. Y el Señor quiere que volvamos a escuchar los mensajes que nos predicó el pastor Juan Carlos en marzo. Nos expuso el significado del número 40 de una manera preciosísima, muy revelada. Y no es una casualidad. El año pasado, que fue el año 24, el año del sacerdocio, celebramos 30 años. En realidad, la iglesia de Bronx, donde nos reunimos en el Bronx, allí fue que entramos después de 8 años de prueba, allá en la casita donde el Señor nos dio nuestro desierto. Y entramos ahí, cruzamos el Jordán el 12 de agosto del 94, que el año pasado se cumplieron 30 años. Hay 2 fechas de importancia para nosotros.
La primera, naturalmente, el 86. Y este edificio fue dedicado a Dios, este mismo, en el 86. Y Dios nos lo dio para que continuemos con el 86 aquí. Y justamente el constructor ha construido 85 iglesias y esta es la 86. Amén. Estamos por donde quiera mirando, pero el pastor nos hizo un estudio acerca del número 40 en la Biblia y dijo tantas cosas que es bueno que vamos a recapitular, porque estamos en el año 40 nosotros, desde que comenzamos. Y el año pasado, el año del sacerdocio, ustedes recuerdan cuántas cosas maravillosas apareció el libro. El Señor me tiene hasta aquí con el libro. Esta semana me hizo: vuelve y repítele a la iglesia que no cesen de leer el libro. Ustedes, si ustedes recuerdan y miran hacia atrás, se dan cuenta que yo no soy muy motivador en cuanto a leer mis libros. Son otros los que se encargan de eso. Pero hay algo en este libro que es profético, tiene que ver con nosotros, por eso el sacerdocio. Y yo le dije a Dios: mira, Señor, ya yo hice mi esfuerzo, ahora yo no puedo hacerlo por los demás. Alguien me dijo que alguien le dijo, refiriéndose al libro: es que ya en este tiempo no se escribe tanto. Y bueno, yo he dicho, Dios me dijo: tú no escribes para vagos, sino para gente esforzada, que busca a Dios, que paga el precio. Pero es bueno que sepamos por qué escribimos. Escribimos porque Dios dijo: yo quiero que todo lo que Dios le ha dado a esta casa sea escrito para las próximas generaciones. Si usted no lo quiere leer, piérdaselo. Pero Dios va a levantar un espíritu, hambre y sed en la próxima generación, y ellos leerán y dirán: ¿qué es esto, Señor? Pero fue para ti. Dios te dio eso para ti. No te intimides con el volumen. Tú no tienes que leerlo todo en un día. No, pues tú puedes leer como Dios te vaya guiando, 3 páginas, un segmento ahí, pero no ceses, porque fue para ti que Dios lo escribió. Primeramente es para ti, luego para el resto de los hijos de Dios en las naciones. Estoy haciendo alusión al libro porque justamente Dios nos lo dio en el año 30, y ustedes vieron cómo el año 30 marcó muchas cosas que se cumplieron, pero con precisión. No es una casualidad. Y el libro está ahí como un testimonio marcando esa fecha para nosotros. Ahora bien, estamos después de tantos años haciendo planos y un proceso muy penoso, difícil, complicado. Dios viene a comenzar justamente en el año 40 el nuevo edificio. Cuando ese edificio, Dios comenzó a anunciar el edificio, dijo que ese edificio, como el del Bronx, que aunque se ve un cascarón, no tiene ninguna apariencia, pero los que pasaron el proceso saben el significado de ese edificio. Cuántas cosas poderosas Dios nos hizo vivir y nos dijo en la construcción de ese edificio. Este edificio que comienza en el año 40 de nuestra peregrinación, y ya, por eso Dios quiere que leamos lo que Dios nos dijo del año 40, para que vean todas las cosas que Dios dijo acerca del significado del 40. No lo vea simplemente como algo devocional, algo, ¡ay, qué lindo, qué precioso! No. Somos una casa profética viviendo en tiempos proféticos. Y somos muy edificados. ¿Cómo saltamos de alegría el jueves con el mensaje? Porque el siervo quiso sustraerle el mensaje seguro. Dios se lo dio porque estamos en un contexto de construcción y nos habló en ese lenguaje como hoy también. Entonces, pero ¿quién hubiera pensado que era más allá de las enseñanzas que él mismo entendió y que fuimos muy edificados, sino que había detrás del mensaje otro mensaje acerca de las dimensiones? Y si ya Dios nos habló de esa manera, como nos habló en marzo, y hoy otra vez nos habla de
de construcción, de construir bien. O sea, yo no sé si nosotros decimos 2 años, 2 años y medio, si no hay problemas. Pero si el Señor quiere enseñarnos algo, ojalá que no sea así, que ya todo lo que nos iba a enseñar ya haya terminado y no nos detenga para aprender más. Cuando nosotros escuchamos a Dios, la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios no se va a detener. Amén. Porque lo que va a suceder lo anunció Dios a través del pastor Benjamín. El sentido espiritual de lo que Dios anuncia que va a hacer para la próxima generación. Y Dios dijo que ese edificio lo van a disfrutar la nueva generación. Y los libros están siendo escritos para ustedes, pero para la nueva generación. Amén. Y Dios nos dice hoy, me gustó las aplicaciones. Dios habló de devoción, de entrega, de sentido de responsabilidad. Amén. Usted es lo del altar. El libro tiene que ver con el real sacerdocio. Y ustedes son los que le trazan pauta a la iglesia en la adoración. Dios les reitera una vez más: no tiren al olvido el libro. El libro no lo está enseñando a cantar. Ese no es el significado del libro, sino cuál es la verdadera ofrenda que agrada a Dios. Y ustedes tienen que ser peritos en eso, porque hay un buen fundamento en eso. Amén. Ninguna iglesia crece más que sus líderes, porque por la unción viene por la cabeza. Este pueblo va a adorar. Ustedes pueden darle muchas cosas en el cántico, pero si ustedes entienden lo que dice ese libro acerca de la verdadera adoración, y la iglesia tiene milenios adorando, pero si hay algo que no se entiende es la adoración. Y en ese libro dice cosas muy poderosas, muy poderosas. Yo lo he leído yo no sé cuántas veces. A veces cuando estoy ahí, abro el libro y comienzo a leer y ahí digo: Dios mío, Padre, si yo soy ministrado, que soy el escritor, imagínense lo que usted puede ser edificado si usted le pone corazón a eso. Y le estoy diciendo esto porque el libro marca el año 30 y Dios nos lo dio para el año del sacerdocio. El 40 tiene un sinnúmero de significados que ya el Señor nos dijo. No voy a hablar de eso, usted, porque Dios dijo: dile a la iglesia que lean que escuchen los mensajes de la aplicación del 40, porque cuando veamos el edificio vamos a ver muchas cosas del año 40. En el año 24, el año pasado, Dios me dijo: tienes que comprar un auto nuevo. Del 24. Naturalmente lo estoy pagando, no tengo dinero para pagarlo efectivo, pero lo estoy pagando. No compré un lease, no, lo estoy pagando. El año 24. Y lo compré, creo que fue en mayo, por ahí ya tiene un año y algo. Y lo estoy diciendo por lo siguiente: cuando estamos ahí, fuimos al concesionario, no tenían el carro, los colores que tenían no me gustaban, había pocos, ya porque ya estaban saliendo del 24 y estaban entrando los del 25. Y me dice la persona que me vende: óyeme, por $500 nada más de diferencia, te damos uno del 25. A ver, un carro del 25 que todavía ni siquiera ha llegado el 25 por $500, ¿quién no dice que sí? Le dije: no, tiene que ser del 24. ¿Por qué? Porque yo no compré el carro porque no tenía carro. Yo tengo otro carro. No es por eso. Es que Dios le dio una orden: compra un auto del 24, porque el auto representa ministerio, en este caso sacerdotal. Porque le creía a Dios comprar el carro. Me hubiera podido dar uno del 30, y le digo: no, es del 24. Porque andamos en tiempos proféticos, amados. Usted créalo, déjese conducir y usted va a ser muy edificado. Amén. Dios nunca llamó a un vago. Nunca llamó a un vago. Nunca llamó a un vago. Toda persona que Dios llamó estaba ocupado.
Moisés, cuando Dios lo llamó, estaba atendiendo las ovejas de Jetro, su suegro, y eran miles de ovejas. Estaba ocupado Moisés cuando Dios lo llamó. ¿Amén? Cuando Dios llamó a Eliseo, también estaba ocupado. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes, estaba muy ocupado. De hecho, tuvo que matar un buey y hacer una fiesta de despedida porque estaba ahí muy ocupado. Amén. Cuando Dios llamó a David, David estaba también cuidando las ovejas de su padre. También estaba ocupado. Y así yo puedo seguir. Cuando Dios llamó a Pedro, a Juan y Santiago, estaban los tres ocupados pescando en el mar de Galilea. Cuando Dios llamó a Leví, Mateo estaba ocupado cobrando los impuestos. Y cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, estaba ocupado persiguiendo a la iglesia. Pero todos estaban ocupados. Así que no diga usted, yo no tengo tiempo. Y dice Dios, ninguno de los que llamé tenía tiempo. Dios no brega con vagos. Dios brega con personas que estén dispuestas a pagar el precio, que no ponen excusas a Dios, como Dios nos aplicó ese fundamento. Amén. El pastor nos dijo el jueves, Tony, que la experiencia, la madurez no es una impartición. Impárteme madurez. No, pase por el proceso. Yo veo una enseñanza muy grande en las vírgenes fatuas y prudentes. Cuando llegó el esposo y se oyó el clamor, llegó el esposo, salid a recibirla, y las fatuas dicen a las prudentes, oye, denme aceite. Dice, no, vayan a comprar, nosotros esto es lo que hemos reservado por mucho tiempo y no lo vamos a soltar. Y ¿saben lo que yo entiendo? Escúchame esto. Los rasgos de carácter que tienen que ver con fundamento no se imparten. Usted lo tiene que conseguir en su relación íntima con el Señor. Usted puede recibir sanidad, una unción para esto, un don espiritual, pero el fruto del Espíritu no viene por impartición. Se quiere crecer. ¿Saben una cosa? Esto le va a asombrar. Este último texto que él leyó está hablando de construir bien y habla de la recompensa. Ahí no está hablando de salvación, ahí está hablando de recompensa para el que edifique bien. Y ¿sabes qué? Le voy a decir una cosa. Ustedes se van a maravillar de lo que yo voy a decir. Una vez estudié con los hermanos una serie de mensajes, están ahí olvidados, acerca de justamente de los galardones. Y le voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes que la manera como nosotros edifiquemos, de acuerdo a este texto que lo usé mucho en el asunto, cómo usted edifique, usted en este momento está decidiendo qué honra usted va a tener en el cielo? Ahora usted está edificando. Usted va para el cielo, está seguro en Cristo. ¿Sabe por qué usted va para el cielo? Porque la salvación es un regalo y porque ya Dios se la asignó a Cristo y Cristo la terminó y el Padre la aceptó y Dios mandó el Espíritu Santo a hacerte nacer de nuevo. Así que tú no tuviste que hacer nada con la salvación, solo aceptarla y también te convenció el Espíritu Santo. Pero ¿cómo tú vas a llegar al cielo? Eso tú lo decides aquí en la tierra. Hay personas que van a llegar al cielo y cuando lleguen allá le va a decir, ¿tú sabes que tú viniste aquí? Tú voy a poner un ejemplo. El trabajo tuyo aquí va a ser toda la eternidad. Tú vas a cortar el césped, o sea, las hierbas. Pero Señor, si yo fundí como 40 iglesias, fundé. Y el Señor te va a decir, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Aquí los galardones no es por fundar iglesias. Léete la Biblia lo que dice. La Biblia habla de grandes galardones y nunca dice que ungido, que hizo tal cosa, no. Imagínese usted llegue al cielo y usted ve a esos grandes evangelistas que hemos idealizado y usted lo ve cortando el césped con
Dice, pero Dios mío, perdone que ponga ejemplo porque no estoy diciendo que va a ser así. Que vea a Billy Graham, por ejemplo. ¡Wow! La estrella del siglo, en la iglesia del siglo XX, cortando el césped. De Billy Graham cortando el césped en el cielo. Pero ¿cómo va a hacer eso? Dice Dios, ¿no leíste tu Biblia? Que los galardones no están en ciertas cosas. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que dice Jesús? De los que serán grandes en el reino de los cielos, en el sermón de la montaña, aquellos que sufrieron por causa de la justicia, como los profetas, y fueron perseguidos como Jesús, y sufrieron mucho por causa del reino de Dios, grande será su galardón. La confianza tiene grande galardón. Y usted dice, ¿por qué fue lo que yo hice en la tierra? Mire, yo ni diácono fui. Dice Dios, pero tú fuiste una persona que me confiaste mucho en mí. Y dice Hebreos que la confianza tiene grande galardón. ¡Wow! Pero si yo lo que hice fue creerle al Señor. Sí, pero tu fe fue probada y tú tú creíste en mí en toda circunstancia y tuviste una gran confianza y me honraste con confianza. Así que grande tu galardón. Y usted va a decir, pero Dios mío, yo pensaba que los galardones son aquí para la gente ungida, a los que tienen grandes ministerios. Usted lo verá, esa gente allá con el césped. Dice, ¿cuál es el mérito de hacer algo como resultado de la unción? Bueno, la unción es irrevocable, como los dones Dios te lo dio. ¿Y qué tú hiciste? Usar el don, eso no es una cosa del otro mundo. Pero en carácter. Donde hay carácter va a haber grande galardón. Porque para Dios no hay nada como el carácter, la naturaleza. Hacer cosas, Dios hace muchas cosas. No son las obras, no son los dones, fruto, carácter. Hay grande galardón. Así que, hermano, ponle carácter y dale carácter. Ponle naturaleza, dale a la naturaleza, porque ese va a ser tu galardón grande en el cielo. Amén. Nadie va a recibir un gran galardón en el cielo por hacer grandes cosas para Dios, sino por haber vivido grandemente a Dios. Aleluya. Haber representado bien a Dios. Wow, imagínense cuando ustedes creen que Dios aceptó el sacrificio de Cristo porque hizo muchos milagros. Wow, hiciste tantos milagros de maravilla, por eso voy a aceptar la expiación tuya en la cruz. No, mi hijo amado que ha hecho tantos milagros y señales y maravillas. No, mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Y de qué se alegró? De la vida de Cristo. Yo no estoy menospreciando las obras, tienen importancia. Maestro, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Porque el judío pensaba por obras. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le envió. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Están entendiendo, iglesia? Eso es fundamento, carácter. Y eso es lo que usted se va a llevar al cielo. Carácter. Los dones desaparecerán cuando usted vaya a trasladadores. Señor, 10 dones. Aquí lo que más hay es poder en el cielo. Aquí todo es poder. Los ángeles tienen poder. Todo el mundo tiene poder aquí. No venga a traer poder aquí abajo. Acá está con tu poder allá abajo. Aquí está todo lleno de poder. Trae carácter. Yo te salvé para que tú seas mi embajador. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Y Pablo decía, la gente glorificaba a Dios en mí. Eso es lo que Dios quiere. Imagínese que a usted no le sale ni un amén. ¿Cómo usted vaya a hacer grande galardón en el cielo? Si Dios le dice lo que tiene valor y usted ni caso le hace. No, lo estoy retando. Yo sé que usted está diciendo amén por dentro. O ay. Denle un aplauso al Señor. Gracias, amado.
Valoramos y apreciamos la palabra del Señor. Amén, 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 amén. Me viene lo que Jesús dijo a aquella gente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. No, no los conozco. Y otros dirán: Señor, yo te escuchaba cuando tú predicabas en la plaza, y yo escuché mucho de tus mensajes. Dirán muchos aquel día. Dice Cristo: no es asunto de haberme escuchado y haberme conocido. No es eso. Y haberme creído y haberme obedecido y haber sido como yo, que es el resultado de la salvación, la imagen del Hijo en nosotros. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Vamos a levantarnos dando gracias a Dios por la palabra. Apreciamos el mensaje. Estamos en un contexto de construcción, pero Dios nos dijo desde el principio que cada edificio tiene una enseñanza espiritual. Mire, este edificio, si ustedes se dan cuenta, ustedes van allá, este edificio está sobre una montaña, este edificio. Y saben una cosa, a mí me dijeron que este edificio está construido literalmente sobre una gran roca, este edificio. Ahora le voy a decir una cosa que ustedes se van a maravillar. Hicimos un estudio del suelo del Bronx y allí no hay roca. De hecho, cuando nosotros construimos allá abajo, tuvimos que hacer un sobremuro alrededor, pero un sobremuro que tiene como 12 pies y 3 para abajo, de ese grande, porque si no se nos hubiera caído el edificio encima. ¿Saben ustedes por qué? Porque por abajo pasa como un río. En el Bronx hay unas bombas, así es, bombas, ¿sí, correcto? Bombas, que sí, una pompa, bombas, que tira el agua hacia un lugar y del lugar sale a la calle, porque todo abajo es agua. Y el otro lado, no vamos a construir, es igualito. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que para poder construir ahí, el fundamento va a tener que meterle mano, hermanos. Va a tener que ser especializado. Y eso también tiene que ver con el asunto. Bien, Poughkeepsie está sobre una montaña y el Bronx está como en tierras movedizas. Pero no se preocupen, que el asunto no es el terreno. Acuérdate que Cristo es la roca y no fue, y el terreno eres tú y soy yo, y es la tierra, y lo que vale es la roca. El fundamento no importa lo que hay abajo, es que sostenga el fundamento. Amén. Así que nunca más diga: Señor, háblame, dice Dios, escúchame, que yo estoy cansado de hablar, óyeme. Cantemos, porque yo no soy predicador, ya el predicador terminó. ¡Aleluya! Dale aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cantemos esta canción y nos vamos. Para nosotros ha sido un motivo de gran alegría, y lo digo con la sinceridad de Cristo, tener a los pastores y los jóvenes de España. Hoy es el último servicio que van a estar con nosotros. Yo quiero que pasen ustedes acá. Vamos a tener una oración. Pueden pasar aquí ustedes. Vengan los jóvenes también. Hay algunos que ya partieron, pero ustedes están en representación de ellos. Gracias por estar acá. Mire, aquí hay 4 pastores que han dejado sus iglesias, y el pastor Juan Carlos, que estuvo allá en Pereira también, para estar aquí con nosotros. ¿Sí? Ustedes piensan que los honrados somos nosotros, o ustedes. Nosotros somos los honrados de tenerlos aquí a ustedes. Se me quedó en la mente, hermanos, tiemblo yo. Si ustedes hubieran sabido la historia de la iglesia donde estamos en el Bronx, que cuando estábamos haciendo el sótano, que tenía solamente 5 pies, había que llevarlo a 8 o 9 para que quede, y tuvimos que hacer un muro alrededor. Nosotros lo hicimos, la iglesia, no vio nadie de afuera, nosotros lo hicimos alrededor. Si ustedes van por dentro, ahí donde está la iglesia, miren, hay un muro 12 pies de alto
y así de ancho, y 3 o 4 de profundidad. Eso es, el arquitecto dijo, si hay una bomba atómica en Nueva York, que ya yo sé dónde refugiarme. Así dijo, de verdad. Hay una solidez ahí increíble, basado justamente en que el suelo estaba mal. Y ustedes no participaron de eso, pero nosotros sabemos lo que significa ese edificio, ese cascarón, ese significado espiritual para nosotros. Por eso Dios no permitió que se destruyera, que el plan original era destruirlo, pero Dios dijo, no, déjenlo ahí como un testimonio. Vamos a levantar nuestras manos y toda la iglesia nos va a ayudar a orar, los ancianos especialmente ahí detrás. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por esta palabra, como dije, oportuna, precisa. Padre, que nos ubique en el contexto, que nos hace mirar más allá de una construcción física y material, el sentido espiritual, porque todos somos edificio de Dios, templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu, como se predicó. Gracias, oh Dios, por la enseñanza. Señor, gracias por la amistad, el compañerismo, la confraternidad de nuestros hermanos, estos jóvenes preciosos, Señor, y estos pastores que son también hijos de esta casa, familia de esta casa, Señor, Dios mío, y que tú nos has unido en el vínculo en Cristo Jesús, pero también en el mensaje de la vida del reino. Nosotros no nos elegimos los unos a los otros, sino que tú nos elegiste los unos para con los otros. Gracias por tenerlos entre nosotros. Nos han bendecido con su amor sincero, su amistad, y también por los 3 mensajes que nos han traído los siervos. Gracias por la edificación. Ahora, Señor, nosotros los vamos a despedir, aunque ellos no se van hoy, pero va a ser la última vez que van a estar congregados con nosotros en este viaje. Por eso levantamos nuestra diestra, Señor, para bendecirlos. Señor, tú eres bueno, tú eres generoso, en ti no hay límite, Dios mío, y nosotros queremos que tú los bendigas de acuerdo a tu generosidad, a tus riquezas en gloria, Señor Dios mío, a las promesas tuyas, a cada uno individualmente y a cada familia representada en ellos, y también a los que ya se marcharon. Dios mío, guárdalos a todos en salud física, emocional, pero sobre todo espiritual, Señor Dios. Cumple el propósito con cada uno de ellos. Guárdalos a todos de malas noticias, que tú seas el piloto de ese avión, esos aviones. Padre, llévalos bien a su destino, que sus familias, sus familiares estén bien cuando lleguen allá, y también sus ministerios. Yo abro mi boca y digo que cosas que los pastores quisieron ver, y ahora en su ausencia, cuando lleguen, van a ver esas cosas, Señor. Y ellos quizás salieron diciendo, wow, voy a dejar la iglesia esta vez sin mí, sin mi paternidad. Y quizás dijeron, bueno, que el viajar significa que voy a privar a la iglesia, y los pastores tenemos un gran sentido de responsabilidad, y seguro viajaron con cierto tipo de ansiedad o temor por causa de la iglesia. Pero Señor Dios, yo te estoy pidiendo, y así lo veo, que tú te vas a glorificar cuando lleguen allá y vean que tú hiciste cosas lindas, hermosas y preciosas, cuidando la casa, porque es tu casa en ausencia de ellos, Señor. Padre, nosotros los bendecimos en tu bendito nombre, en tu poder, en tu gracia salvadora. Padre Dios mío, en el pacto, en tus promesas, en tu fidelidad, en tu generosidad. Enriquécelos, Señor. Rodéalos, defiéndelos, pon tu rostro, tus ojos sobre ellos, que no se aparte de ellos tu misericordia, Señor, y el pacto de tu paz. Guárdalos en tu divino amor, en el nombre de Jesús. Amén. Salimos de aquí con tu bendición, y bendecimos a los hermanos del Bronx y los de New Jersey y donde quiera que se adore tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Dale aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web
www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.